Imagina que hoy enviamos una señal desde la Tierra, no una nave. No lleva personas, combustible ni motores. Es simplemente un pulso de luz. Sale de nuestro planeta y viaja a la velocidad máxima permitida por la naturaleza. Delante, tiene una galaxia que podemos ver desde aquí. Pasan millones de años. Después, miles de millones. La señal nunca se detiene, nunca reduce su velocidad. Y aún así, no llega. Podríamos darle todo el tiempo que existe. Seguiría sin alcanzar ese destino. Y aquí aparece una contradicción, porque esa galaxia sí ha conseguido enviarnos algo. Su luz está llegando hasta nuestros telescopios, podemos verla, podemos fotografiarla, podemos estudiar lo que ocurrió allí hace muchísimo tiempo. Pero si hoy intentáramos responder, nuestro mensaje jamás llegaría. ¿Cómo puede su luz alcanzarnos si la nuestra ya no puede alcanzarla a ella? Para averiguarlo, vamos a seguir esta señal, y cuando entendamos qué le ocurre, haremos algo más. Empezaremos con todo el universo que podemos observar, y borraremos, poco a poco, todo aquello que ya está fuera de nuestro alcance. Cuando terminemos, quedará mucho menos de lo que parece. Nuestra señal acaba de abandonar la Tierra, y por ahora no ocurre nada extraño. Atraviesa el sistema solar. Continúa hacia el espacio interestelar. Si pudiéramos observarla durante suficiente tiempo, cruzaría distancias que ninguna nave construida por nosotros podría recorrer. Hemos eliminado prácticamente todos los problemas habituales. No necesita combustible, no envejece, no tiene pasajeros y no existe una forma de hacerla viajar más rápido. Así que, si fracasa, el problema no puede estar en nuestra tecnología. Tiene que estar en otra parte. Imaginemos por un momento que el universo fuese una habitación gigantesca. Nosotros estamos aquí, la galaxia está allí. Entre ambos existe una distancia enorme. Pero fija, en ese universo, nuestra señal tendría una tarea agotadora, pero sencilla. Seguir avanzando, un año tras otro, un millón tras otro, hasta recorrer todo el camino. Podría tardar una cantidad absurda de tiempo, pero terminaría llegando. Ese es el universo que nuestra intuición espera. Solo que no es el universo en el que vivimos. Volvamos a nuestra señal. Sigue viajando exactamente a la velocidad de la luz. Pero ahora observemos algo que antes habíamos dejado fuera. El espacio entre regiones muy lejanas no permanece igual, se expande. Y eso cambia por completo la historia. Imaginemos una cuadrícula entre nosotros y la galaxia. Nuestra señal cruza una parte. Mientras lo hace, la cuadrícula se estira, avanza otra vez y vuelve a estirarse. La luz no está perdiendo velocidad. La galaxia no necesita escapar de ella como un coche huyendo por una carretera. Es la propia separación a gran escala la que evoluciona mientras el viaje continúa. Y aquí aparece el problema real. Nuestra señal no intenta recorrer simplemente una distancia enorme. Intenta recorrer una distancia cuya historia futura todavía se está escribiendo. Puede seguir avanzando eternamente. Y aún así, existir trayectorias con las que nunca llegarás a encontrarse. Hasta aquí llega la explicación sencilla. Porque si esto puede ocurrir con una galaxia, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuántas de las galaxias que vemos están en la misma situación? Hasta ahora solo hemos seguido una señal. Ahora alejemos la cámara. Primero vemos nuestra galaxia, después nuestro entorno, después cúmulos enteros y finalmente todo el universo observable. Este es el mapa que solemos imaginar cuando hablamos del universo. Todo lo que podemos ver, todo lo que ha conseguido enviarnos luz. Parece inmenso, y lo es. Pero acabamos de descubrir que ver un lugar no significa que todavía podamos alcanzarlo. Así que necesitamos un segundo mapa. No el mapa de todo aquello que puede enviarnos información. El mapa de todo aquello que todavía puede recibir algo enviado desde aquí y ahora. Y cuando colocamos ambos uno encima del otro, no coinciden. Ni siquiera están cerca de coincidir. Ahora sí. Vamos a empezar a borrar. Empecemos por el mapa más grande. Todo aquello cuya luz puede alcanzarnos hoy forma parte de nuestro universo observable. Teniendo en cuenta cómo se ha expandido el espacio durante ese viaje, su límite actual se encuentra a unos 46.000 millones de años luz de nosotros, en todas direcciones. No intentes imaginar esa distancia. Por ahora, solo necesitamos conservar el mapa. Todo esto podemos verlo. Ahora recuperemos nuestra señal. Sale hoy desde la Tierra. Y preguntamos algo distinto.
¿Hasta dónde podría llegar si la dejamos viajar durante todo el futuro del universo? La respuesta crea una segunda frontera, aproximadamente 16.500 millones de años luz, 46.000 millones, frente a 16.500. Así que volvamos al mapa. Todo esto puede permanecer Illumi. Volvamos a una de las galaxias que acabamos de borrar. Si podemos verla, significa que algo salió de allí y consiguió llegar hasta nosotros. Luz. Así que parece inevitable preguntar, si su luz pudo recorrer todo ese camino, ¿por qué la nuestra no puede hacer exactamente el recorrido contrario? Porque los dos viajes no empiezan al mismo tiempo. La luz que vemos hoy no acaba de abandonar esa galaxia. Puede llevar miles de millones de años viajando. Empezó cuando el universo era más joven, cuando la separación entre nosotros era diferente, y desde entonces el espacio siguió expandiéndose. Nosotros estamos recibiendo ahora un mensaje que fue enviado hace muchísimo tiempo. Nuestra respuesta, en cambio, tendría que comenzar hoy, y viajar a través de todo lo que el universo todavía va a hacer en el futuro. Es como recibir una carta que consiguió cruzar una puerta antes de que terminara de cerrarse. La carta llegó, pero cuando intentamos responder, la puerta ya no permite el camino de vuelta. No porque haya una pared, no porque alguien la haya cerrado físicamente, simplemente porque la historia del espacio entre ambos lugares ha cambiado. Y eso produce una situación extraordinaria. Podemos recibir el pasado de una región, aunque ya no podamos formar parte de su futuro. Mira otra vez la imagen. Ahora, cada punto significa algo distinto. Ya no estamos viendo únicamente lugares. Estamos viendo mensajes enviados en momentos diferentes de la historia del universo. Y algunos proceden de sitios a los que jamás podremos contestar. Y todavía no hemos llegado a la parte más extraña, porque podríamos pensar que esa frontera de 16.500 millones de años luz está ahí, inmóvil, separando para siempre dos regiones. No es así. Está cambiando. Si te gustan estas historias en las que una explicación sencilla acaba abriendo una pregunta todavía mayor, puedes suscribirte a El Borde de lo Conocido, porque ahora la pregunta deja de ser hasta dónde podemos llegar y pasa a ser algo bastante más inquietante. ¿Hasta cuándo? Volvamos a nuestra frontera. Hoy, una región todavía puede encontrarse dentro del alcance futuro de una señal enviada desde aquí. Pasa el tiempo. El universo continúa expandiéndose. Y cuando volvemos a calcular qué destinos pueden seguir cruzándose con una señal que salga en ese nuevo momento, el mapa ha cambiado. En las coordenadas que utilizan los cosmólogos para seguir estas enormes escalas, el radio de esa región alcanzable disminuye actualmente alrededor de 1 año luz por cada año que pasa. No significa que veamos una pared acercándose. Nada cruza frente a nuestros telescopios. No existe una alarma cuando ocurre. Pero matemáticamente cambia que historias futuras todavía pueden conectarse con la nuestra. Y podemos intentar convertir ese cambio en algo más fácil de imaginar. Si usamos una estimación de cuántas galaxias hay repartidas por esos enormes volúmenes, el resultado medio ronda las 3 galaxias al año. No desaparecen 3 galaxias cada año. No explotan. No se apagan. Y en la realidad, no ocurriría necesariamente una detrás de otra. Las galaxias están agrupadas y la pérdida sería mucho más irregular. Pero la media nos permite visualizar lo que está sucediendo. 2026, una frontera. 2027, un poco más pequeña. 2028, otra vez. 2030, 2050, 2100. Desde nuestra perspectiva cotidiana, el cambio es ridículamente pequeño, pero la dirección es inequívoca. El universo que podemos observar sigue siendo gigantesco. El universo con el que podemos establecer nuevas conexiones desde ahora se va cerrando. Y aquí quiero dejarte una pregunta. Imagina una de esas galaxias. Durante millones o miles de millones de años todavía podremos recibir luz procedente de ella. Podremos descubrir estrellas, explosiones, quizá planetas. Podremos aprender cada vez más cosas sobre lo que ocurrió allí, pero ningún mensaje que enviemos después de cierto punto llegará jamás. ¿Qué te resulta más extraño? ¿Que podamos seguir viendo un lugar que ya está fuera de nuestro futuro, o que ese lugar continúe existiendo sin que ninguna acción nuestra pueda alcanzarlo? Te leo en los comentarios, porque la siguiente parte complica todavía más esta idea. Hasta ahora seguimos hablando de una frontera como si fuera una distancia, como si en algún lugar del universo existiera una línea, un lado accesible, otro inaccesible.
Pero si pudiéramos viajar hasta esa supuesta frontera, no encontraríamos absolutamente nada. No hay una pared, no hay un borde luminoso, no hay una región donde el espacio cambie de aspecto. Así que, ¿dónde está realmente el límite? Para encontrarlo tenemos que dejar de mirar solamente el espacio y empezar a mirar el tiempo. Imaginemos que pudiéramos acercarnos a esa frontera. 16.000 millones de años luz, luego un poco más, y otro poco. ¿Qué veríamos al cruzarla? Nada. El espacio no cambia de color, no aparece una pared, no existe una línea separando dos tipos de universo. Una galaxia situada justo a un lado podría parecer prácticamente idéntica a otra situada justo al otro, porque hemos estado imaginando mal la frontera. No es un lugar. Para verla necesitamos añadir algo que hasta ahora hemos dejado fuera del mapa: el futuro. Volvamos a nuestra señal. La Tierra está aquí, la galaxia allí. Pero en lugar de representar solamente dónde están, dibujemos también qué les ocurre a medida que pasa el tiempo. Nuestra historia avanza. La de la galaxia también. Y desde la Tierra sale un rayo de luz. Ahora la pregunta ya no es ¿qué distancia los separa? Es otra. ¿Llegará algún momento en el que la historia de nuestra señal y la historia de esa galaxia se crucen? Si la respuesta es sí, todavía podemos afectarla. Si la respuesta es no, ya no importa cuánto tiempo concedamos al viaje. Las dos historias nos encontrarán. Ese es el borde, no una pared escondida en algún rincón del cosmos, no una distancia que una nave pueda alcanzar y atravesar. Es la diferencia entre dos futuros posibles, uno en el que todavía podemos tocar algo y otro en el que ya no podemos formar parte de lo que le ocurra. Y ahora ocurre algo aún más extraño. Una galaxia puede cruzar esa frontera causal, sin desaparecer de nuestro cielo. Seguimos recibiendo la luz que salió de ella hace mucho tiempo. Después llega otra luz que salió más tarde. Y otra. Durante muchísimo tiempo podemos seguir acumulando información sobre una región con la que ya hemos perdido la posibilidad de iniciar una nueva conexión. Así que nuestro universo empieza a comportarse de una forma bastante contraintuitiva. Por un lado, podemos recibir información procedente de lugares cada vez más remotos de la historia cósmica. Pero por otro, la parte con la que todavía podemos iniciar una interacción nueva desde el presente puede hacerse menor. Podemos descubrir más, mientras podemos alcanzar menos. Y esa diferencia importa, porque cuando decimos el universo que conocemos, solemos mezclar tres cosas distintas: lo que existe, lo que podemos observar, y aquello con lo que todavía podemos interactuar. No son lo mismo. Y durante casi toda nuestra vida esa diferencia resulta invisible. La Luna está ahí y podemos enviarle algo. Marte está ahí y podemos enviarle algo. Las estrellas están increíblemente lejos, pero seguimos imaginándolas dentro del mismo mapa de posibilidades. A escalas cosmológicas, esa intuición deja de funcionar. Hay cosas que siguen perteneciendo a nuestro cielo, pero ya no pertenecen de la misma manera a nuestro futuro. Llevemos ahora la historia mucho más lejos. No 100 años, ni 1.000.000, miles de millones. Si la expansión acelerada continúa aproximadamente como describe nuestro modelo cosmológico actual, las estructuras suficientemente alejadas seguirán separándose unas de otras. Las galaxias que permanezcan gravitacionalmente unidas conservarán su compañía, pero a escalas mayores, las conexiones irán desapareciendo. Imaginemos una civilización nacida en un futuro remotísimo. Mira al cielo, no dispone de peores telescopios que nosotros. Quizá tenga instrumentos que ni siquiera podemos imaginar. Y, sin embargo, podría tener acceso a menos evidencia directa del universo lejano, no porque haya olvidado cómo observar, sino porque parte de la información que hoy está llegando hasta nosotros dejará de ser accesible de la misma forma en su época. Nuestro cielo contiene pistas sobre un universo mucho mayor que el entorno que permanecerá conectado en el futuro lejano. Eso significa que vivimos en un momento peculiar, no porque seamos importantes, sino porque todavía nos están llegando mensajes de una historia cósmica que con suficiente tiempo será mucho más difícil de reconstruir desde ciertos lugares. Y aquí parecería que finalmente tenemos toda la historia. Podemos observar el universo, podemos calcular cómo se expande, podemos dibujar qué regiones siguen conectadas, y podemos proyectar cómo cambiará esa frontera durante miles de millones de años. Parece que solo queda dejar correr el reloj. Pero hay un problema. Para saber dónde estará ese borde en el futuro, tenemos que saber qué hará el universo en el futuro. Y eso todavía no está completamente resuelto. Durante décadas, el modelo cosmológico estándar ha descrito bastante bien cómo ha evolucionado el universo. Dentro de ese modelo hay una pieza especialmente extraña.
La llamamos energía oscura, no porque sepamos exactamente qué es, sino porque necesitamos un nombre para aquello que está asociado a la expansión acelerada del universo. Y si su comportamiento permanece aproximadamente como lo describe el modelo actual, podemos proyectar el futuro. Podemos calcular cómo seguirán separándose las grandes estructuras. Podemos estimar qué regiones permanecerán dentro de nuestro alcance. Y podemos dibujar esa frontera durante tiempos que superan cualquier escala humana. Pero hay una condición. Todo eso funciona si nuestra descripción de la energía oscura es correcta. Y en los últimos años apareció una pequeña grieta en esa certeza. Para saber cómo se ha expandido el universo, los astrónomos no pueden observar simplemente cómo cambia durante miles de millones de años. Solo tenemos un instante, el presente. Así que hacen algo mucho más ingenioso. Miran hacia diferentes distancias. Y como mirar lejos también significa mirar hacia atrás en el tiempo. Pueden reconstruir distintas etapas de la historia del universo. Eso es precisamente lo que está haciendo DESI. Millones de galaxias y cuásares. Cada uno funciona como una pequeña marca dentro de un mapa tridimensional gigantesco. Juntos, permiten reconstruir cómo ha cambiado la expansión cósmica. Y cuando se combinaron los primeros grandes conjuntos de datos, apareció algo interesante. Las medidas se encajaban muy bien con nuestro modelo, pero no perfectamente. Había indicios de que aquello que llamamos energía oscura podría haber cambiado ligeramente con el tiempo. No era suficiente para anunciar que el modelo estaba equivocado, ni siquiera para afirmar que la energía oscura realmente evoluciona, pero sí lo bastante para hacer una pregunta que para nuestra historia lo cambia todo. ¿Y si la expansión futura no sigue exactamente el camino que hemos estado dibujando? Recuperemos nuestra frontera. Hasta ahora la hemos tratado como si pudiéramos proyectarla indefinidamente, pero si cambia la forma en que evoluciona la expansión, también cambia la trayectoria futura de nuestra señal, y entonces cambia qué galaxias podría alcanzar, cambia cuando dejan de estar a nuestro alcance, y cambia la forma final del universo con el que todavía podemos mantener una conexión. No estamos hablando de que mañana desaparezca una galaxia del mapa. Las diferencias relevantes aparecen en escalas cosmológicas, pero conceptualmente ocurre algo importante. Acabamos de pasar todo el vídeo intentando encontrar una frontera precisa, y cuando finalmente llegamos hasta ella, descubrimos que su posición futura depende de una pregunta que todavía estamos intentando resolver. Y aquí está el verdadero borde. Hasta aquí llegan las observaciones. Hasta aquí llega nuestro mejor modelo. Y a partir de aquí, empieza una parte del futuro que todavía tenemos que inferir. Eso no significa que no sepamos nada. Sería exactamente lo contrario de lo que hemos descubierto. Sabemos que el universo se expande. Sabemos que esa expansión ha cambiado a lo largo de su historia. Podemos medirla con una precisión extraordinaria. Podemos reconstruir gran parte de su pasado. Y podemos utilizar esos datos para calcular futuros posibles. Pero existe una diferencia fundamental entre medir el pasado y conocer con certeza lo que ocurrirá durante cientos de miles de millones de años. Eso es lo que hace interesante esta frontera. No es una línea entre ciencia y misterio. Es una línea dentro de la propia ciencia. A un lado, lo que hemos observado. Después, lo que nuestro mejor modelo permite calcular. Y más allá, las preguntas que nuevas observaciones todavía pueden modificar. Ese es el punto al que queríamos llegar. No al borde del universo, al borde de lo que podemos afirmar sobre su futuro. Ahora volvamos al principio, a nuestra señal. Sigue viajando. Nunca se ha detenido. Nunca ha reducido su velocidad. No ha cometido ningún error. Y aún así, hay destinos que jamás alcanzará. No porque estén escondidos, no porque sean demasiado pequeños, ni siquiera porque hayamos llegado demasiado tarde tecnológicamente. El límite aparece porque nuestra señal forma parte de una historia cósmica mucho mayor que ella, una historia en la que el propio espacio cambia, en la que observar algo no significa poder alcanzarlo, en la que recibir un mensaje no garantiza que podamos responder, y en la que incluso el mapa de lo que seguirá siendo accesible depende de cómo evolucione el universo durante tiempos que todavía no podemos observar. La galaxia del principio sigue ahí, podemos verla. Su luz ha llegado, pero eso no significa que compartamos el mismo futuro. Y quizá esa sea la idea más extraña de todas. El universo que aparece ante nuestros ojos no es el universo que tenemos disponible. Es una mezcla de lugares, de épocas y de historias que no terminarán cruzándose con la nuestra. Así que cuando volvamos a mirar una imagen profunda del universo, quizá convenga verla de otra manera, no como un mapa de destinos, sino como un archivo de mensajes. Algunos proceden de regiones con las que todavía podría existir una conexión futura. Otros
Son simplemente luz antigua terminando un viaje que empezó hace miles de millones de años. Podemos recibirla, podemos estudiarla, podemos aprender de ella, pero nunca podremos responder. Y eso significa que la pregunta más importante no es cuánto universo existe, ni siquiera cuánto podemos observar. Es otra. ¿Cuánto universo puede formar todavía parte de nuestro futuro? La respuesta es mucho menor de lo que parece. Si este vídeo ha conseguido que mires esas imágenes de galaxias de una forma distinta, deja un like. Es la mejor forma de saber que merece la pena seguir haciendo historias con este nivel de profundidad. Y si quieres seguir explorando justo ese punto donde una explicación sencilla deja de ser suficiente, suscríbete a El Borde de lo Conocido, porque todavía quedan muchos lugares donde lo que sabemos termina antes que nuestras preguntas.